Hello amiguitos, bienvenidos a un nuevo episodio protagonizado por Delila con H. En el capítulo de hoy vamos a hablar de una de las más grandes tragedias que ha sucedido en los últimos tiempos en la ciudad de Culiacán. Y para quienes no lo sepan, yo soy originaria de Culiacán, he vivido prácticamente toda mi vida aquí, la mayoría de mis amigos y conocidos viven aquí, entonces este tema es algo que vivo cada día y recordamos todo el tiempo. Es un tema del cual no soy para nada ajena y estoy hablando del culiacanazo que pasó en el 2019. Siento que es un tema que todos los culichis tenemos como que la libertad de expresar nuestras opiniones y contar nuestras experiencias de este evento, además de que en parte es nuestra responsabilidad no quitar el dedo del renglón y señalar todas las cosas que están mal alrededor de esto. Si le preguntas a un culichi en dónde estaba el día del culiacanazo, todos tienen una historia. Independientemente si estabas en Culiacán o te encontrabas fuera, todos tenemos algo para contar. En ese momento el culiacanazo se convirtió en un gran evento de violencia, pero ha ido evolucionando y ya dejó de ser un evento para convertirse en un fenómeno psicológico de histeria colectiva que experimenta toda la ciudadanía a partir de hechos violentos provocados por el crimen organizado. Esta definición me la inventé yo, no está en el diccionario ni nada, pero he visto cómo este fenómeno ha evolucionado a lo largo de los años y cada vez este tipo de eventos se repiten con más frecuencia y en periodos de tiempo más cortos. Antes del culiacanazo del 2019, para toda la ciudadanía, no me van a dejar mentir, era muy común escuchar de balaceras y continuar con nuestra rutina diaria insensibles ante la violencia. De hecho, un poco todavía. Pero tras los eventos del culiacanazo del 2019, ha cambiado un poco el comportamiento que tenemos en Culiacán acerca de este tipo de hechos violentos, ya que dependiendo del calibre, la gente corre a su casa y a resguardarse porque tienen un síndrome de estrés postraumático de lo que sucedió en aquella fecha. Para llevar a cabo este video recaudé testimonios de conocidos y amigos que estuvieron en Culiacán durante el 17 de octubre del 2019 y con la finalidad de salvaguardar su privacidad, todos los nombres fueron alterados. El jueves 17 de octubre era un día normal de otoño en la ciudad de Culiacán. Diana llevaba a su nieta a la guardería como lo hacía absolutamente todos los días. Alejandra, Karina y Liliana asistían a la oficina sin ninguna novedad y el único plan que tenía Enrique era de pagar la tarjeta en Liverpool y después pasear por Forum. América estaba nerviosa porque ese sería su primer día de trabajo en un nuevo lugar, sin saber que esos nervios se transformarían en terror y pánico en las siguientes horas. Todos ellos y el resto de los habitantes de Culiacán quedarían varados por las siguientes 12 horas sin poder regresar a sus casas, teniendo que ocultarse y salvaguardarse del caos provocado por el cártel de Sinaloa, quienes sitiaron Culiacán para impedir el arresto de Ovidio Guzmán López, el hijo del líder del cártel de Sinaloa, el Chapo Guzmán. Cerca del mediodía, Liliana supo de una balacera, pero le pareció algo normal, puesto que esto es el pan de cada día que se vive en la ciudad y la desensibilización es algo real. Debido a la naturaleza de su trabajo, no podía estar revisando constantemente su celular, cuando de pronto el chofer de transporte de personal les informó que no podría llevarse a todos los empleados de regreso a la ciudad desde el campo El 10. Ella no entendía lo que sucedía hasta que vio todos los mensajes y llamadas perdidas en su celular, llenos de pánico y preocupación al no saber qué había pasado con ella. Al mismo tiempo, María se encontraba en Ciudad Universitaria cursando una maestría cuando de pronto se les notificó a las demás compañeras que las clases en educación básica habían sido suspendidas debido a la susodicha balacera, a lo cual ellas respondieron yendo a recoger a sus hijos y llevándolos con ella de regreso a la maestría. El esposo de María recogió a su hijo y resultó que esta fue la mejor decisión que pudo haber tomado, ya que el resto de la tarde esos niños pasarían atrincherados en la universidad sin poder salir a comer. María, al igual que sus compañeras, buscaron dentro de todas las mochilas y cajones del salón algún dulce o una galleta que pudieran darle a los niños para calmar sus ansias. Por obvias razones se determinó que el turno vespertino cancelaría las clases y en cuanto pudieron salir de la universidad, todas sus compañeras abandonaron el salón. Muchos de los estudiantes que estaban en Ciudad Universitaria esa tarde pasaron la noche con sus compañeros, ya que no era seguro atravesar la ciudad para regresar a sus casas. Desde Ciudad de México, la Guardia Nacional y Sedena habían solicitado una orden de cateo para comenzar un operativo y capturar a Ovidio Guzmán López. Este operativo comenzó alrededor de la 1 de la tarde. Sin embargo, para la 1:50 la orden aún no estaba lista y ya se había desplegado las tropas, provocando una respuesta inmediata de una facción del cártel de Sinaloa en el domicilio donde Ovidio había sido apresado. Tras dejar a su nieta en la guardería, Diana se dispuso a hacer distintos mandados, terminando estos en el Walmart Tres Ríos alrededor de las 2:50.
De pronto los altavoces de la tienda informaron que la tienda permanecería cerrada con todos sus clientes dentro de ella por un tiempo indefinido. Todos quienes estaban ahí se mostraron confundidos, pero pronto la confusión se convirtió en pánico, ya que en grupos de WhatsApp y en distintas redes sociales comenzaron a circular fotografías y videos de personas armadas en distintos puntos de la ciudad. Esa noche Diana no pudo regresar a dormir a su casa. Sin embargo, en el supermercado les proveyeron de alimentos, cargadores y colchones para que pudieran pasar ahí la noche y no se expusieran al caos de la ciudad. Los nervios de América por su nuevo trabajo se dispararon exponencialmente cuando vio gente que estaba dentro de la clínica y alrededores correr sin un rumbo fijo, tal y como en una película de zombies, dice ella. La dueña de la clínica había desaparecido y ni América ni el resto de sus compañeros sabían cómo proceder. Finalmente su mamá pasó a recogerla y se la llevó a su casa, la cual no estaba a una distancia muy larga, pero como vive en una zona alta cercana a cañadas, pudo observar desde los balcones de la ciudad columnas de humo que se alzaban desde distintos puntos de esta. Por el resto de la tarde y hasta la madrugada escucharon el sonido de balas, detonaciones y helicópteros hasta que finalmente todo quedó en silencio. Aproximadamente a las 3 de la tarde, los noticieros confirmaron que las bases militares en Culiacán estaban siendo rodeadas por civiles armados, reteniendo al personal de la Sedena dentro de ellas. Estos comenzaron a quemar vehículos y utilizarlos para bloquear las avenidas principales de la ciudad, además de los puentes. Más tarde, alrededor de las 4 de la tarde, se registró una fuga masiva de 51 reos del penal de Aguaruto. Karina había terminado su turno en la unidad de servicios del Estado y en cuanto supo de los bloqueos se aceleró a regresar a su casa, sin pensar que tendría que pasar junto a más de un vehículo en llamas e incluso tener que subirse a los camellones para poder regresar a su casa a salvo. Debido a los bloqueos, el transporte público cortó su servicio, dejando a cientos de personas varadas en la ciudad. Algunos ciudadanos dieron raite a estas personas hasta llevarlos a sus hogares o incluso los llevaron a zonas seguras donde pudieran pasar la noche. Alejandra también iba de regreso a su casa cuando quedó atrapada en un enfrentamiento entre la Marina y los civiles armados que se dio en el sector Tres Ríos. Estacionó su auto y se escondió entre el asiento y el volante, mientras llamaba a sus papás y mensajeaba a todos sus conocidos despidiéndose porque pensó que había llegado el fin. Según sus palabras, estaba como en medio de una guerra o algo peor. Eventualmente su teléfono se quedó sin batería y ya no pudo comunicarse con sus seres queridos. El enfrentamiento duró 2 horas, en las cuales entró en una crisis nerviosa, se desmayaba llorando y despertaba sin saber si aún seguía con vida. Desconcertada y sin saber si todo había terminado, había periodos de silencio en los que pensaba en salir del auto, sin embargo, una vez más se retomaban las balas. Durante todo este tiempo intentaba asomarse y hacerle señas a alguno de los soldados, quienes posiblemente no sabían que ella estaba dentro de ese auto, pero ellos también estaban escondiéndose ya que estaban en modo combate. Finalmente, un soldado la rescató y la llevó a uno de los comercios cercanos donde había más personas resguardándose. Ahí le prestaron un cargador y finalmente pudo ponerse en contacto con su familia. 5 horas después de que la pesadilla había comenzado, por fin sus papás pudieron pasar a recogerla y llevarla sana y salva a casa. Sin saberlo, Ernesto quedó atrapado en Forum, pues los enfrentamientos más fuertes se dieron muy cerca de ahí. Por suerte nadie irrumpió en la plaza y cuando por fin llegó la hora de cerrar, los empleados les pidieron de la manera más amable posible a las personas que estaban dentro que abandonaran la plaza. Sin embargo, todos los servicios de transporte seguían suspendidos debido a la tragedia y por suerte los empleados del Hotel One fueron quienes acogieron a todas las personas que habían quedado varadas. Les brindaron habitaciones y cena gratuita para que al día siguiente pudieran regresar a su casa con bien. Para las 6 de la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador y las fuerzas de seguridad determinaron cancelar el operativo y a los pocos minutos un oficial y 4 soldados que habían sido retenidos fueron liberados en Costa Rica. Finalmente, el transporte de personal en el que viajaba Liliana desde el Campo El 10 llegó a la ciudad alrededor de las 8 de la noche. Durante su corto recorrido por la ciudad, todos miraban horrorizados los autos calcinados y a las personas caminando tristes y preocupadas al no poder regresar a sus casas. Era como el fin del mundo. Esa noche Culiacán estuvo en silencio, un silencio sepulcral. No había paz. Quienes lo vivimos desde afuera no sentimos el horror de estar atrapados en medio de los enfrentamientos, sin embargo, vivimos el hartazgo y el enojo de presenciar cómo el crimen organizado había consumido la ciudad hasta las entrañas, llevándola al punto máximo del miedo. Ese día todos fuimos testigos del poder de respuesta que tiene el cártel de Sinaloa y el daño que son capaces de infringir. Además, ese día se terminó el mito de que los criminales no se meten con la ciudadanía.
Desde entonces, cada vez que hay un culiacanazo, a todos los culichis se nos activa el síndrome postraumático que se generó hace 5 años y todos corremos a nuestras casas esperando que lo que sucedió aquel jueves negro no se vuelva a repetir jamás. Al día siguiente, durante la mañanera, el presidente López Obrador indicó que él fue el que determinó que se cancelara el operativo, pues pondría en riesgo a la población civil, y de no cancelarse, 200 personas inocentes perderían la vida. De acuerdo con el reporte oficial, 29 personas perdieron la vida ese día, 10 de ellos militares y 19 pertenecientes a la organización criminal. El 5 de enero de 2023, Ovidio Guzmán López fue capturado por segunda ocasión y extraditado a Estados Unidos el 15 de septiembre del mismo año, en donde se encuentra en prisión esperando por un juicio. Todas las personas que participaron dando su testimonio para este video coinciden en que el narco no es cultura y se debería de dejar de idealizar y enaltecer a estos personajes. Han pasado 5 años desde que sucedió este evento y en la actualidad estamos viviendo un quinto culiacanazo que se convirtió en una ola de violencia que hasta la fecha se ha prolongado por casi 40 días. Muchas personas creen que nos merecemos lo que está sucediendo y creen que es consecuencia por consumir narcocorridos y narcoseries. Coincido en que no está bien que se consuman los narcocorridos y las narcoseries, además de que se enaltezca este tipo de personajes. Sin embargo, no es algo que sucede exclusivamente en Culiacán, sino en el resto del país, e incluso esto se extiende a otros países, principalmente en Estados Unidos. Y yo creo que en vez de estar buscando quiénes son los culpables, deberíamos de buscar una solución para que todos podamos vivir en paz y que este tipo de organizaciones criminales no sean quienes controlan el gobierno y que pasan por alto a la ciudadanía viéndonos como daños colaterales. Espero que este video haya servido para dar voz a las víctimas y ejemplificar cómo la violencia nos afecta a todos, y no solo para verlo como un evento de acción o algo interesante de lo que hablar, sino ver cómo nos afectó en su momento y cómo sigue repercutiendo en la actualidad. También es una invitación y un llamado de atención a las personas para no ser insensibles ante la ola de violencia que estamos viviendo en la actualidad y ponernos a pensar un poco en que las personas que mueren todos los días y que aparecen tiradas en diferentes puntos de la ciudad son personas tal y como nosotros lo somos y tenían una vida y una identidad. Y no solo asumir que estaban relacionados con el crimen y por eso les pasó lo que les sucedió, porque muchos de ellos ni siquiera estaban vinculados y solo les tocó estar en el lugar menos indicado en el momento menos indicado. Y eso es todo por hoy, nos vemos en un siguiente video.